La siguiente sesión se titula Informalidad, límite para el crecimiento. Van a desarrollar este tema Jorge Lasarte, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Intercorp Retail. Asimismo, José Carlos Saavedra, socio de Apoyo Consultoría. Jorge Toyama, socio de Miranda Llamado Abogados. Y Sandro Fuentes, socio del estudio Rodrigo Elías y Medrano, Abogados. Bienvenidos a todos. Bien, buenas tardes a todos. Esta es una sesión sobre la informalidad, así es que empezaremos con una, que es que me han pedido desbordar los límites de un conductor para hacer una especie de exposición de motivos de esta sesión. Hace unos meses, Julio Luque, luego Fernando Zavala y luego Gonzalo Aguirre, nos convocaron a estos jóvenes, convocaron a estos jóvenes y a mí para lanzar un reto. ¿Cómo hacer para salir de la eterna diagnosis en materia de informalidad y pasar a un estado de propuesta? Obvio que ese es un reto complejísimo, pero para eso están los retos, y fue asumido. Y fue asumido porque probablemente una de las primeras comprobaciones en estos largos debates asistidos por el Consejo Peruano Privado de Competitividad, Fernando Zavala y su equipo, es que durante todos estos años hemos nos hemos desenfocado en el tema de la informalidad porque le hemos dado mucho énfasis a su aspecto tributario. Y, sin embargo, no hemos percibido que lo tributario es probablemente un síntoma, es un resultado, no es ni la causa ni es la enfermedad. Hay otros ángulos, que ahora verán, mucho más estructurales y cuya urgencia y que es urgente remover porque yo creo que sin eso nos condena como nación. Pero volviendo a lo tributario y la informalidad, tal vez una sola cifra pueda ayudar a ver esta dimensión hoy. En este año 2018 habrá una recaudación súper récord de casi 118.000 millones de soles, pero apenas rozaremos con eso el 13.7 de presión tributaria. Eso significa que la informalidad, la economía informal dentro de la economía, crece más aceleradamente. Pero ni las normas tributarias, ni siquiera la invocación al civismo cambiarán esto, si no cambian otras cosas que son, como decía, más estructurales. Una de ellas, convivimos con la informalidad. Hay una tolerancia muy alta y hasta mistificación del fenómeno de la informalidad. Convivimos con la informalidad, digo, de muchas maneras, pero sobre todo en las penumbras legales que hemos creado en este barroquismo legal hecho de espaldas a la realidad. Pero, por ejemplo, tampoco se resuelve aún una pregunta simple: ¿quién abastece a la informalidad? ¿Podemos creer acaso que los informales se abastecen entre ellos? Parece que no. Esa respuesta hay que resolverla. Pasa igual con la escasa bancarización por la preferencia por el efectivo en el Perú. Según el Banco Central de Reserva, el uso de efectivo se da en el 96% de los pagos minoristas, en el 93% de los pagos en los comercios, en el 80% del pago de las remuneraciones. Según el Banco Mundial, en el Perú, 9 de cada 100 adultos bancarizados usan una tarjeta para hacer pagos. Apenas nos supera Bolivia y Nigeria. Pero hay que tener claro que no estamos en bandos opuestos. La informalidad no es un enemigo, pero sí es un estado de cosas que nos está lastrando. Usaré una hipérbole que es muy sencilla y por eso me gusta, porque la entiendo. El Perú es algo así como un edificio de 30 pisos, pero ocurre que hay 30 pisos habitados, quiero decir,
pero hay 19 que no pagan la cuota de mantenimiento. Y ocurre que el administrador de este edificio, que es el Estado, se fija el sueldo que quiere, contrata el personal que le parece y tiene el monopolio de la regulación legal, lo que hace que todos los habitantes además paguemos los sobrecostos que ese administrador nos impone. Y claro, como no alcanza la cuota, ¿qué ocurre? Se sube la mayor cuota a esos 11 que sí pagan. Y con argumentos que ya llegamos a OECD, que BEPS, que la regla antielusiva, etcétera, se nos mete en un sistema de atenazamiento a los formales. En los 80, el terrorismo se veía como un problema de las alturas serranas, hasta que llegó Tarata. El narcotráfico creemos que es un fenómeno de unos espacios llamados Braem, Oreja de Perro, etcétera, hasta que los narcos se matan en una calle en San Isidro. La informalidad la vemos y convivimos con ella todos los días, pero tiene una acción absolutamente perniciosa, pues hace pequeña y débil la ciudadanía. Perdemos argamasa cívica, perdemos cemento social. No exagero, y si exagero me hago responsable de mi exageración, pero nuestro pueblo está en sus horas críticas. Y eso nos pone a prueba, pone en cuestión nuestra viabilidad. Y hablar de informalidad hoy es hablar de viabilidad. Para finalizar, y en plan confesional, pertenezco a una generación que tiene, creo, el infortunio de dejar una patria algo peor que la que recibimos. Pero hay todavía esperanza, hay luces. Jóvenes como Jorge Lasarte, Jorge Toyama, José Carlos Saavedra, creen que todavía se puede hacer algo y quieren seguir pensando en un país diferente y mejor. Nos hablarán ahora de medidas concretas que debemos reclamar al monopolio legal, que pongan fin a esta inacción, a esta anomia, al marasmo que nos inunda. Ellos no creen que la informalidad sea algo así como la cordillera de los Andes, inamovible, un fenómeno natural. Ellos no lo creen y yo creo en ellos y espero que ustedes también. Gracias. Jorge, por favor. Es probable que las ideas que van a escuchar a continuación les resulten obvias, evidentes y hasta simplistas. Y la verdad es que lo son. Siento desilusionarlos si esperaban escuchar recetas nuevas contra la informalidad, pero la verdad es que hay poco que pueda decirles yo que ustedes no sepan. Y la verdad es que no hay nadie mejor que ustedes, y nadie mejor que ustedes conoce lo difícil y lo costoso que es ser formal en este país. Y ustedes bastante mejor que yo saben qué es lo que hay que hacer para corregir o reducir en algo esa dificultad. Lo que sí puedo hacer es hacer énfasis en algunos aspectos puntuales que considero importantes. Vamos a ver. Cualquier parecido con la realidad ya saben que es pura coincidencia. Reducir la informalidad es como bajar de peso. Todos sabemos lo que hay que hacer para bajar de peso. Tener una alimentación saludable, comer de preferencia 5 veces al día, porciones pequeñas, hacer deporte, dormir bien. No es un secreto lo que hay que hacer. La teoría está. Lo difícil no es encontrar la fórmula para hacerlo. Lo difícil es tener la disciplina y la fuerza de voluntad que se necesita para hacer lo que todos sabemos que hay que hacer. Para reducir la informalidad nos pasa exactamente lo mismo. Sabemos dónde tenemos exceso de grasa y cuáles son las dietas que tenemos que seguir. Y se dan en 3 ámbitos: en el laboral, en el tributario y en el administrativo. En el laboral lo ha descrito bastante bien el presidente Vizcarra hace unas horas. 8 de cada 10 personas en el Perú no está en planilla,
no paga impuestos, no tiene beneficios laborales, no contribuye a la seguridad social, no tiene un plan previsional. 8. ¿Por qué? Lo dijo el presidente, los costos son altísimos y es imposible que las empresas cumplan con normas que les imponen costos tan altos. De manera que la solución la conocemos todos. Necesitamos sincerar la legislación laboral a la realidad económica de nuestras empresas. Mientras tengamos normas que no se condicen con la realidad y estén disasociadas, no vamos a solucionar el problema de la informalidad. En el ámbito tributario, lo curioso y lo irónico es que las normas laborales que impone el Estado, ni siquiera el Estado las puede cumplir. A comienzos de semana, no sé si recordarán, los inspectores de SUNAFIL anunciaron una huelga indefinida porque la SUNAFIL, que es la autoridad de trabajo encargada de fiscalizar, no cumplía con el pago de sus beneficios. De manera que resulta irónico que el Estado, que no cumple con los beneficios laborales de sus inspectores laborales, pretenda que las pequeñas y microempresas del país lo hagan. A nivel tributario la situación no es diferente. 10 millones de empresas en el Perú, 8 ni siquiera tienen RUC. La SUNAT no sabe que existen y de los 2 millones restantes no sabemos a ciencia cierta cuántas tributan como es debido. Probablemente sea una minoría. El ejemplo de Sandro es fantástico, el ejemplo del edificio de Sandro es fantástico para ilustrarlo. De un edificio de 10 pisos, solamente 2 pagan la cuota de mantenimiento, es insostenible mantenerlo. Tenemos que simplificar la legislación tributaria y generar los incentivos para que esos 8 pisos restantes contribuyan en algo al sostenimiento del país. No es viable, no es razonable esperar y exigir que los 2 pisos de abajo tengan que soportar toda la carga económica del Perú. Finalmente, en el ámbito administrativo, la informalidad campea por todos lados. En el sector de educación, por ejemplo, se habla de 1.500 colegios informales que afectan a casi 50.000 estudiantes. En el sector farmacéutico, el 20% de las farmacias son clandestinas. En fin, aquí lo que se necesita, y es aquí donde me quiero detener, además de continuar con la simplificación administrativa, es fortalecer la eliminación de la burocracia. Y no podemos esperar que sea el Estado quien lo haga, porque el Estado es el generador de la burocracia. Si el Estado construye la burocracia, no le podemos pedir que sea él quien la destruya. Es como pedirle a un ingeniero que con tanto esfuerzo construyó un edificio que al día siguiente va y lo tumbe. Son las empresas quienes tienen que asumir un rol protagónico y el liderazgo en la lucha contra la burocracia. ¿Cómo hacer esto? Tenemos que ser conscientes de cuál es nuestra realidad. Aquello que Jim Collins en su libro Good to Great llamaba los brutal facts. Tenemos que confrontar los brutal facts. ¿Y cuáles son los brutal facts del Perú? En los últimos 5 años, Indecopi ha eliminado más de 15.000 barreras burocráticas, 15.000 trámites, 15.000 requisitos, 15.000 exigencias, 15.000 cobros, 15.000 prohibiciones, todos razonables e ilegales, que no debieron existir nunca, pero existieron. Y mientras estuvieron vigentes, le generaron a las empresas sobrecostos que le hicieron más difícil desarrollar sus negocios. ¿Qué nos demuestra esto? Primero, lo decía el presidente Vizcarra, que el Estado es una máquina generadora de burocracia, que mientras se eliminan barreras se siguen generando nuevas. Pero lo segundo, y es lo más importante, es que nuestras autoridades no hacen un análisis de razonabilidad y de legalidad adecuado de las normas que emiten. Y solo siendo conscientes de esta realidad, podemos tomar una decisión de qué es lo que tenemos que hacer. Y lo que nos toca hacer es un llamado a la resistencia empresarial. Tenemos que resistirnos a la ilegalidad, tenemos que resistirnos a la irrazonabilidad, tenemos que resistirnos a la arbitrariedad. No podemos dejar que la burocracia mate nuestro sentido común. Y para esto tenemos que empezar por cuestionar todo. No podemos aceptar que con 15.000 barreras burocráticas eliminadas en un periodo tan corto, las autoridades emitan las normas que les parezca como si contaran con un cheque en blanco. Si algo nos huele irrazonable, si algo nos parece que contradice una norma legal, tenemos el deber de levantar la bandera y hacer un análisis de lo que vamos a obedecer.
La obediencia ciega, a la que Stanley Milgram en su libro Obediencia a la autoridad se refería como uno de los peores malos de la humanidad, nos está generando una serie de perjuicios terribles, porque no podemos obedecer sin entender la razonabilidad de lo que estamos obedeciendo. Y esta resistencia a la autoridad no implica desobedecer, implica cuestionar y criticar las normas por las vías legales que actualmente existen. Esta resistencia empresarial es totalmente compatible con los objetivos del gobierno, porque contribuyen a mejorar la competitividad de nuestro país y hacernos un país más eficiente y por ende más competitivo. Así que el Estado nos tiene que apoyar en esta tarea. ¿Qué puede hacer el Estado para apoyar la resistencia empresarial? Tiene que contribuir y ayudarnos con el proceso de burocratización. Y para ello necesitamos contar con un organismo autónomo que se encargue de resolver las denuncias que presentan los empresarios de manera rápida, con predictibilidad y de manera exclusiva. Esta tarea actualmente recae en el Indecopi. Tenemos que reconocer que el Indecopi ha hecho una tarea excepcional eliminando barreras burocráticas, pero esta no puede seguir siendo una tarea más del montón. Indecopi tiene una sobrecarga de funciones que no le permite dedicarse como es debido a la eliminación de barreras burocráticas. Por ponerles un ejemplo, la Oficina de Protección al Consumidor de Indecopi, que se dedica no a perseguir a los informales, sino a perseguir a los formales para buscarles infracciones y multarlos, tiene un equipo y un presupuesto 6 veces más grande que el que tiene la Oficina de Eliminación de Barreras Burocráticas. De manera que, por más que han hecho un trabajo impecable, el foco de Indecopi está en otro lado. Tenemos que ser conscientes de que los principales generadores de barreras burocráticas son los municipios. Y los municipios tienen una capacidad discrecional para normar enorme. Los regidores piensan que como son funcionarios elegidos por el pueblo, tienen las mismas facultades que el Congreso. Y entonces, mientras tenemos al Congreso hoy debatiendo sobre la ley de plástico y qué va a pasar con las bolsas plásticas, las cañitas y el tecnopor, ya hay distritos que dijeron, en mi distrito no se usan cañitas ni bolsas plásticas. Mientras en el Congreso se debatía qué hacer con los cobros de estacionamientos en los centros comerciales y supermercados, habían distritos que decían, en mi distrito no se cobra. No podemos tener un país con normativas tan atomizadas. Tenemos que generar restricciones a la capacidad normativa de los municipios. Y finalmente, con esto termino, la estructura geopolítica de las ciudades tiene que reestructurarse. Tenemos demasiados funcionarios públicos haciendo lo mismo, con normas diferentes, con criterios diferentes y con presupuestos diferentes. Hemos perdido la visión de ciudad-comunidad. Y mientras un funcionario público de una jurisdicción no se ponga de acuerdo con el otro que está al costado o su vecino, la ciudad se paraliza. Y hemos visto calles en nuestra ciudad paradas y sin inversión por vendetas políticas entre alcaldes. Termino como comencé. No hay fórmulas mágicas ni nada nuevo para luchar contra la burocracia. No hay nada que inventar. Lo único que se necesita es tener la disciplina y la fuerza de voluntad para hacer lo que todos sabemos que se tiene que hacer. Muchas gracias. Jorge, por favor. Muy bien. Bien. Con crédito vehicular, el sistema te pide un seguro para el auto, ¿no? Entonces te compras tu auto, tienes tu seguro para el auto que pagas en cuotas. Si el carro se siniestra, tienes un carro nuevo, pero el peruano no está asegurado, ¿no? El sistema te pide DNI solo para comprar y no te pide carnet de seguro. El sistema te está diciendo que lo más importante es la cosa que se paga a crédito que la persona asegurada. Ese es el pensamiento promedio y ese es el sistema a veces, no solamente el pensamiento, que es lo que usualmente pasa en la realidad peruana. Las empresas peruanas tienen un problema además, que es la mezcla de la excesiva rigidez con la alta fiscalización.
país 13 más rígido del mundo en contratación y despido. Todos los días casi salen normas, todos los días hay titulares laborales, jalan, y el Estado cambia de norma y de criterio a cada rato, ¿no? Cambia de juez, cambia de criterio, cambia de vocal, cambia de criterio. La combinación de alta rigidez y alta fiscalización es bien a la peruana, ¿no? Y además, los pocos son los que tienen la regulación y los más son los que no tienen nada, ¿no? Solo 170.000 peruanos están sindicalizados y tienen todos los beneficios de la política de la empresa, el convenio colectivo, la ley. Luego, 1.600.000 son de la gran empresa, donde la mayoría de ustedes provienen, ¿no? Tienen todos los beneficios salvo de un convenio colectivo. La mayoría de los peruanos asalariados privados está en una mediana empresa, una pequeña empresa, casi 2 millones, que tienen solo los beneficios de la ley. 60.000 peruanos por ahí son dueños de empresas y tienen seguros privados. La gran mayoría de peruanos, 12 millones, no tienen nada, ¿no? Y el Estado, que es 1,5 millones, tiene lo de ley y más uno que otro beneficio, ¿no? Esa es la realidad peruana, esa es la realidad del país, ¿no? La ley se enfoca en los menos y descuida a los más. ¿Qué se puede hacer? Yendo al grano ya, ¿no? Un poco lo que proponía Sandro, ¿no? La primera clave es la estabilidad laboral, ¿no? Somos el 13º país más rígido del mundo en contratación y despido. En todos los países vecinos se puede despedir y se paga indemnización, a veces hay seguro de desempleo. En el Perú hay reposición. Es una creación heroica de los vocales del Tribunal Constitucional peruano y sigue hasta la fecha, ¿no? Pese a que la OIT, pese a que la ley peruana, pese a que el Pacto de San José dicen expresamente que no hay reposición como regla, ¿no? Puede ser un seguro de desempleo, una CTS, ¿no? Una indemnización o una reposición. En el Perú hay triple protección ante un trabajador, ¿no? Hay reposición, hay CTS, que es el seguro de desempleo, ¿no? Salarios devengados durante el juicio, me falta uno, daños y perjuicios. La jurisprudencia ha creado además daños y perjuicios. Estrés post-despido, ¿no? Si un trabajador es despedido por falta grave arbitrariamente y demuestra que tiene tratamiento psicológico después del despido, la jurisprudencia le da 4 o 5 sueldos de compensación, además de todo lo de ley. Esa cuádruple protección es única en el Perú. Se tiene que derogar eso, ¿no? Se tiene que derogar. Es constitucional, es internacionalmente aceptado, la OIT no lo obliga, la indemnización es la correcta protección adecuada. Por supuesto, en casos de despidos nulos, maternidad, tiene que haber reposición, ¿no? Eso ustedes nunca lo harán, ¿no? Pero en los casos, como regla, debe haber indemnización. En el Perú, la única flexibilidad que han dado los jueces es justamente para ustedes, para los gerentes, ¿no? La Suprema ha dicho ahora, hace poco, que los gerentes no tienen ni siquiera indemnización por despido, ¿no? Eso es ilegal, inconstitucional, discriminación. La ley dice que toda persona tiene derecho a la indemnización. La jurisprudencia endurece abajo y flexibiliza arriba. Hay otras como la remuneración integral anual, los ceses colectivos. Hace 20 años solo se han aprobado 5 ceses colectivos, los últimos en el anterior Ministerio de Trabajo, ¿no? Después no se acepta ningún cese colectivo. En el Perú es más fácil liquidar una empresa que te apruebe un cese colectivo. Eso es imposible, ¿no? Conozco un caso de una empresa que está siendo alcalde que se va a liquidar ya. Luego de un año de pelearnos con el Ministerio de Trabajo, hasta ahora no se aprueba el cese colectivo. Y en medio de todo, la empresa ha ido achicando, reduciendo. No se aprueban ceses colectivos, ¿no? Hay algo terrible en el Perú, que es el arbitraje laboral, ¿no? En el Perú hoy día, las empresas que tienen sindicato, el sindicato te puede obligar a ir a un arbitraje, cuando la OIT dice que es voluntario. También se tiene que cambiar. Eso también nació de unos vocales del tribunal. Hay otras cosas que se deben cambiar también en el Perú, ¿no? Como por ejemplo todo el tema de las negociaciones con trabajadores. Nada es renunciable, todo se puede cuestionar. Inclusive hay trabajadores que han aceptado la desvinculación y luego la jurisprudencia dice que es nulo, se arrepintió, que devuelve la plata y retorna a la empresa, ¿no? ¿Sabían ustedes que la justicia, los casos más demandados en el Perú después de penal es laboral? Laboral es el segundo tema más judicializado en el Perú, después de penal, ¿no?
Eso es porque no hay transacciones, no se apoyan las conciliaciones, ¿no? Y además hay otros temas ahí, ¿no? Como vacaciones, ¿no? Estoy listando algunos ejemplos nada más que se pueden cambiar y se deberían cambiar, ¿no? Como la utilidad, ¿no? En el Perú es uno de los países, el Perú es uno de los pocos países del mundo que tiene utilidad laboral obligatoria. Solo la tiene Venezuela, Ecuador, ¿no? En Chile se puede instituir con sueldo. Es decir, que si una empresa no paga, tiene utilidades, debe retraer de 5 y 10% de utilidades solo por venir a trabajar. Proponemos que esas sean por desempeño, por ejemplo, ¿no? Al final, todas las reformas que están allí propuestas son válidas internacionalmente, la OIT lo aprueba, la Corte Interamericana también lo aprueba, todas las reformas son viables, ¿no? Falta voluntad política, ¿no? El Perú está perdiendo competitividad, conozco varias empresas que se están yendo a Colombia, por ejemplo, como su sede central, en vez de Perú. Hay 3 variables que una empresa ve para ver si invierte o no en un país. ¿Dónde pone su sede central, su sede regional? ¿Lo pone en Perú, en Colombia o Chile? Debería estar en el Perú, está en medio. Muchas empresas se están yendo a Colombia o Chile por tema tributario, tema administrativo, tema político y tema laboral. Laboral es uno de los 4 variables, ¿no? Al final, deberíamos, además, por cultura, y esto es un trabajo del Estado, no solo de la norma peruana, estimular que las personas tengan seguro antes que CTS. No puede ser que hoy día lo más importante en el Perú sea el DNI que sirve para votar y no tener un seguro que sirve para proteger a la persona y a la familia. La gran reflexión final es eso, ¿no? No enfocarse en la CTS, en la estabilidad laboral, sino en la seguridad, en la protección social. Gracias. Muy bien. Ha quedado más o menos claro que el problema de la informalidad laboral tiene múltiples causas, ¿no? Es un problema multidimensional y hay diferentes maneras de atacar el problema, ¿no? Trabas burocráticas, temas tributarios quizás un poco, o el tema de la dificultad para despedir y todo lo que ha comentado Jorge y Jorge, ¿no? Pero acá yo quería hablar sobre un tema bastante puntual y por eso la presentación se llama el ajuste de algunas tuercas. Hay pocas políticas que tienen tan poco impacto inmediato para abrir la puerta de la formalidad a millones de trabajadores como es el de mejorar nuestra política de salario mínimo. Y de eso quiero hablarles ahora. Como marco, quería recordarles algo que ya ha sido mencionado bastante a lo largo de todo este evento y es el problema de nuestro nivel bajo de productividad. Se ha mencionado, por ejemplo, que Perú, un trabajador peruano, produce en promedio la mitad que un chileno y la quinta parte de un trabajador en Estados Unidos. Pero esto que ya en sí es grave y es un problema, es solamente la mitad del problema. La figura completa es que este promedio bajo de productividad esconde diferencias enormes de nivel de productividad entre tamaño de empresa, entre sectores económicos o entre regiones. Así, por ejemplo, la diferencia entre un trabajador promedio de esas zonas de la sierra del Perú es la tercera parte del promedio de un trabajador promedio en Lima, en Ica o en Arequipa. Algo de esto fue mencionado en el panel en el que se habló de Ayacucho, por ejemplo. Son diferencias enormes. Es como si dentro del país tuviésemos algunas zonas, es básicamente la diferencia entre Perú y Corea del Sur, por ejemplo. Esa es la diferencia que hay entre zonas del país. O la diferencia que hay de productividad entre grandes empresas y pequeñas empresas es la diferencia que hay entre el promedio de Perú y Estados Unidos. Estas diferencias tienen que ser tomadas en cuenta al momento de diseñar las políticas públicas y no son tomadas en cuenta. Y eso es un problema muy serio. Esta diferencia de productividad obviamente se reflejan en los niveles de diferencias en niveles de salarios según regiones del país, por ejemplo. Y es que hay una cosa que es ineludible, y es que lo único que determina los niveles de salario en una economía o una región son los niveles de productividad. No debemos comernos el cuento de que con normas o salarios mínimos podemos incrementar de manera sostenida o sana los niveles de salario. La única manera de subir salarios en una economía es aumentando los niveles de productividad. Y por eso vemos que a diferentes niveles de productividad vemos diferentes niveles de salario en diferentes regiones.
pero tenemos un solo salario mínimo. Este es un serio problema. Tenemos un solo salario mínimo para economías o subeconomías muy distintas. Y esto genera, como está mal diseñado, genera un problema de exclusión. El salario mínimo no debe ser analizado como es usualmente analizado en términos absolutos, cuántos dólares o cuántos soles son. En el mundo, cuando se analiza qué tan bueno es una política de salario mínimo entre países, lo que se analiza es la relación entre salarios y los niveles de productividad. El salario mínimo, la relación entre el salario mínimo y los niveles de productividad o los salarios promedio en algunas regiones o países o sectores. Es esa relación, es ese balance el que es realmente importante. Hay regiones donde la productividad es tan alta que la valla del salario mínimo se pasa sin problemas. Pero hay regiones en las que el nivel de productividad no alcanza para superar esa valla. Y es ahí donde se genera la exclusión al sector formal. Por eso es que es esa relación, como ven en el gráfico de la derecha, por ejemplo, en las zonas de la sierra como Puno, Huánuco o Huancavelica, los salarios por medio están por debajo del salario mínimo, que como el nombre lo dice debe ser un salario mínimo, es un piso, no un salario promedio ni un salario máximo. Pero en estas zonas, casi el 90% de la población, de los trabajadores, es informal. Y cerca del 70% de los trabajadores ganan menos que el salario mínimo. Mientras que hay otras zonas, como Lima, Ica y Arequipa, donde el salario promedio sí supera los niveles de salario, los salarios promedio superan el nivel de salario mínimo que se dan a nivel general. Y ahí la tasa de informalidad es menor. En el Perú hay una manera muy fácil de ver cuál es el nivel de informalidad en una región particular. Y es ver la relación entre el salario mínimo y el salario promedio de esa región. Es casi una relación perfecta que hay entre estas dos variables. De hecho, en los países de la OECD, en promedio, el salario mínimo no supera la mitad de los salarios promedio. Si el salario promedio en la OECD es 100, el salario mínimo es 50. En el Perú, el salario mínimo es 75% del salario promedio. Y como pueden ver en algunas zonas, el salario mínimo es mayor al salario promedio. Ese es un problema serio. Perdón. Ay. No sé por qué puse ese GIF, pero la idea central acá, y algo que me gustaría dejar bastante claro, es, retomando un poco algo que dijo Sandro hace un momento, los niveles de informalidad que tenemos nosotros no es una característica de la economía peruana, no es como en la cordillera de los Andes. Es consecuencia, y hay que decirlo bastante claro, de un mal diseño de políticas. De un mal diseño de políticas como el salario mínimo. Un mal diseño de políticas que no toma en cuenta las diferencias que hay de productividad en la realidad y que, de hecho, le da las espaldas a los trabajadores. Cada vez que se sube el salario mínimo hoy día con el esquema actual, es el equivalente a subir una valla más, hacerla más alta para un grupo importante de trabajadores. Es decirle a esos 12 millones de trabajadores que son informales, para ti va a ser más difícil que antes acceder a un empleo formal. Esto es consecuencia de un mal diseño de políticas y eso tiene que cambiar. Por eso es que en el Consejo Privado de Competitividad se proponen algunas medidas para mejorar la política de salarios mínimos en el Perú. Voy a pasarlas rápidamente y pueden entrar en más detalle en los documentos que tienen al frente de ustedes. Pero básicamente hay tres ámbitos de políticas. La primera, creo que me pasé. La primera es el de la predictibilidad. En el Perú el salario mínimo es usado políticamente. Cada vez que alguien quiere subir aprobación, se sube el salario mínimo. Eso es una mala idea. Eso es darle la espalda a la población. Entonces eso tiene que hacerse actualizaciones periódicas, predecibles, con información que sea transparente, etc. Este es un ámbito de cambios. El otro ámbito es el de generar un gatillador. Si es que en una región, en un sector específico, el salario mínimo está por encima del salario promedio, es muy alto en relación a los niveles de productividad, no deberíamos ni siquiera evaluar un incremento del salario mínimo en ese subsector o en esa región. Creo que me pasé esta importante, disculpe. La tercera medida, que tiene que ver con la anterior, es tenemos que diferenciar.
tenemos que de acá, cuando evaluemos los próximos incrementos del salario mínimo, cuando toque hacerlo, tenemos que diferenciar. Tenemos que diferenciar de alguna manera. Pueden ser por sectores económicos, como sea en algunos países, puede ser por tamaño de empresa o puede ser por regiones. En la mayoría de países del mundo en donde se diferencia, se hace por regiones. Y esa es la propuesta del Consejo Privado de Competitividad. Para terminar, quería simplemente terminar con esta idea. Y es que las políticas laborales, en particular y en este caso la política de salario mínimo, tienen que conversar con la realidad. Hemos permitido que suceda que las políticas de salario mínimo le den la espalda a la realidad y están más bien vinculadas a una realidad virtual. Una realidad que no existe, una realidad que supone niveles más altos de productividad y una homogeneidad en niveles de productividad que no tenemos. Mientras tanto, y mientras que eso sucede, 73% de los trabajadores es informal y casi 50% de los trabajadores gana menos que el salario mínimo. Eso no puede seguir así. Gracias.